Bueno, esto de mesoterapia capilar me parece súper interesante, sobre todo porque es que hoy en día hay tantos tratamientos que uno ya ni siquiera sabe qué aplicarse, así que tenemos a la doctora Alejandra Telles, quien es dermatóloga y siempre nos acompaña aquí en el programa. Doctora Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Caro. Un saludo para ti, para Cami y para todos nuestros oyentes. Bueno, doctora Alejandra, ¿a qué se refiere esto de la mesoterapia capilar? Y se lo pregunto porque, por ejemplo, a mí qué es lo que me ha pasado con la mesoterapia, lo que yo tenía entendido era como un masaje para la barriga. Yo me acuerdo que cuando era más chiquita le decían, no venga, le hago crioterapia. ¿Cómo era que se llamaba? Mesoterapia. Exacto, sí, mesoterapia. ¿Cuál es la diferencia? Sí, bueno, entonces miren. La mesoterapia es una técnica muy antigua, pero ella tiene un adicional a otras opciones de tratamiento como crioterapia, que es frío, y es que esta técnica lo que utiliza son agujas para inyección en el lugar donde se requieran, ¿sí? Ya puede ser para la piel o puede ser para el cuero cabelludo en el caso de la alopecia, caída del pelo, o a veces también se puede aplicar en lugares en donde queremos disminuir aquellas medidas que nos sobran como en el abdomen, y por eso, Caro, te la ofrecían para el abdomen, para que te inyectaran unos medicamentos que hacían que disminuyera la grasa en esa zona. Específicamente, la mesoterapia capilar es la inyección de algunas sustancias o medicamentos en el cuero cabelludo que nos va a ayudar especialmente en los pacientes que sufren de alopecia o caída del pelo. Bueno, doctora, ¿y esto se puede hacer en dónde? ¿Cómo lo podría pedir uno? ¿Eso en cualquier lado se encuentra? ¿Cómo es el procedimiento? Sobre todo porque es en la cabeza. Súper importante esa pregunta, mi Cami. Es en el cuero cabelludo, no es solamente una aplicación tópica como le pasaba a Caro, que se lo aplicaban como por fuera, sino que ya hay una pérdida de la continuidad de la piel, y al inyectarte tú un producto, pues puedes tener muchos riesgos, infecciones, aplicación de productos que luego no se podrían biodegradar y que por eso pues escuchamos el conocido ejemplo de los biopolímeros. Entonces es súper importante que aquella persona que te haga la mesoterapia pues sea un médico especialista. En el caso de la alopecia, que es una enfermedad del cuero cabelludo, pues deberías ir al especialista del cuero cabelludo, que en estos casos es el dermatólogo. Imagínese que yo le estaba diciendo aquí a Camila que yo me acuerdo cuando me hacían esa mesoterapia que eso ardía, eso era horrible, Alejandra. Yo sentía como unos quemones. No sé si en la cabeza le puede llegar a pasar a uno igual. Le ponen a uno, por ejemplo, anestesia o nada. Sí, entonces pues eso depende del producto que te apliquen. Hoy en día pues existen especialmente para el cuero cabelludo algunos productos como el conocido minoxidil, dutasteride, o una nueva técnica o tecnología que son los factores de crecimiento recombinantes. Ellos tienen la ventaja, Caro, de que no duelen tanto, pues sí duele como tal el pinchazo de la agujita, que es muy, muy, muy pequeñita, pero como tal este producto tiene un pH muy parecido al pH de nuestra piel, entonces no se siente como tal ese ardor horrible que seguro te aplicaban de lipasa o de algún otro producto para disolver grasita, sino que pues al ser un pH más o menos parecido al del cuero cabelludo, no es tan doloroso. El dolor es como un ardor, de pronto lo recuerdes, que pues se siente al ser de un pH diferente. Pero digamos, en el caso de los factores de crecimiento, que me gustaría hablarles sobre eso, la verdad es que el dolor es casi que nulo. Doctora, ¿y estos factores de crecimiento entonces vendrían siendo mucho mejor que el minoxidil o que el dutasteride? En ese momento yo diría que más bien son complementarios, Cami, porque como tal el minoxidil nos va a estimular directamente el folículo piloso, es decir, esa raíz del pelo para que nos salga nuevo pelo, va a estimular a los vasos sanguíneos que están alrededor del pelo para que esos vasos sanguíneos le den más producción de agua, oxígeno y nutrientes a ese pelito para que se pueda oxigenar y pueda crecer de una forma más sana, más rápida y más grueso, pero los factores de crecimiento recombinantes adicionalmente nos pueden ayudar a estimular las células madre del folículo piloso, que son principalmente las afectadas en la mayoría de los casos de alopecia, que en estos casos es la alopecia androgenética, pero también en otros tipos de alopecia, como la alopecia areata. No sé si hayan visto la alopecia areata, que son esos círculos o monedas que se les caen
a los pacientes el pelo se les cae rápidamente como en monedas, como lo unos que huecos, conocemos sí, como colita de bebé. Exactamente. Esa es otra enfermedad diferente a la alopecia androgenética, y aquí también viene la importancia de que consultes con un dermatólogo cuando se te está cayendo el pelo. No todas las caídas de pelo son iguales y por lo tanto no todas se tratan de la misma forma. En estos casos, tanto la alopecia areata, esos círculos que decías, Caro, como la alopecia androgenética son tienen muy buenos resultados con los factores de crecimiento recombinantes. Ahí quiero preguntarle una cosita, por ejemplo, cuando una persona tiene alopecia, uno sabe que ya ahí en ese folículo pues no hay vello, hasta donde tengo entendido. Ese pelito, doctora, si uno le hace mesoterapia, ¿cómo se estimula si supuestamente en ese folículo ya no hay cabello, o estoy equivocada? No estás equivocada, Caro. Entonces, ahí lo que tenemos que aprender a diferenciar es si un folículo piloso todavía se puede estimular o no. Cuando yo les digo a los pacientes que ya no se puede estimular y que en esos casos, pues yo ya me quedo corta con las mesoterapias y es mejor que consulten con un tricólogo, que es un dermatólogo especialista en trasplante de pelo, cuando ya el cuero cabelludo se ve brillante. Cuando ya se ve brillante, ahí ya no hay folículos pilosos para estimular. Entonces ahí ya la mesoterapia muy poco nos va a hacer. En ese caso yo les recomiendo hacer un trasplante de pelo. Hay pacientes que piensan que porque se hacen el trasplante de pelo, el pelo ya no se va a caer, y no. Cuando nos hacemos un trasplante de pelo, tenemos que cuidar mucho ese pelo que nos trasplantaron, porque como la alopecia tiene una causa hormonal, si uno no cuida ese pelo que se trasplantó, ese pelo vuelve y se cae. Entonces en ese caso, los pacientes tienen que hacer tratamientos, ya sean con mesoterapias capilares, que es lo más efectivo, o con tratamientos tópicos o hasta orales, pero estimular esos folículos pilosos para que el pelo no se vuelva a caer. Entonces en esos casos también la mesoterapia les puede ayudar, pero entonces ahí diferenciar: si ya no hay folículo piloso, pues un trasplante; si hay folículo piloso, podemos hacer otros tratamientos menos invasivos que un trasplante, como la mesoterapia capilar. Mire, doctora, que a mí me surge ahí una duda. Carolina tiene un pelazo y tiene un montón de pelo. No, Camila, lo mueve de un lado al otro, y usted ve esas fotos y el pelo largo. Yo, en cambio, tengo mi pelo estancado ahí en el mismo lugar desde que yo tengo conciencia y memoria. Doctora, a mí me serviría usar la mesoterapia capilar para empezar a ver que mi pelo pues no se caiga tanto y que además crezca un poquito más. O sea, ¿me serviría? ¿Sería apto para una persona como yo, que quiere tener más pelo, ese abundante que se ve en los noticieros y en las fotos y que uno dice, wow? Claro que sí, mi Cami, pero claro que sí. No solamente con la mesoterapia capilar, porque recordemos que la mesoterapia capilar solamente va a trabajar en ese folículo piloso, y la caída de pelo no solamente tiene una causa externa o una causa principalmente del cuero cabelludo. La alopecia responde a muchos factores, como a los factores hormonales y genéticos. Si no tratamos esos factores de base con medicamento oral, pues hacerte solo la mesoterapia va a ser como unos pañitos de agua tibia. Entonces en esos casos es mejor complementar. Por un lado, ayudarte de adentro hacia afuera con un medicamento oral que controle esa testosterona, que es esa hormona que tenemos tanto hombres como mujeres, pero que en las mujeres, bueno, también en los hombres, puede hacer que se nos caiga el pelo. Pero también con la mesoterapia estimular esos folículos pilosos para que tengas un pelo más abundante, como lo nombras con el ejemplo de Caro. Mire, yo voy a salir creidísima hoy. Después de que Camila me dijo eso, ustedes pueden creer algo. Les voy a contar una cosa. El otro día una seguidora escribió en mi Instagram: ay, Carolina, cómo está desmejorada, esas 3 mechitas. Ay, no, la gente que porque yo tenía el pelo recién lavado. Y yo dije, le respondí y le dije, muchas gracias por tu observación. Y me dice, sí, es que te ves muy frentona. Ay, no, pero la gente cada día se pone peor. Ay, Dios mío. Así que es lo que dice Camila. Camila me echó el mejor piropo. Doctora Alejandra, ¿cuánto tiempo dura el efecto de la mesoterapia? Depende, porque resulta, pues ahí no les tengo una tan buena noticia. La alopecia es una condición que es crónica. Entonces, esto es como, yo siempre les doy este ejemplo a mis pacientes y se los quiero dar a ustedes también. La alopecia es como decir la hipertensión. Si tú te tomas la pasta de la tensión va a estar bien regulada,
tú no la vas a sentir, todo va a estar perfecto. Pero si tú dejas de tomarte el medicamento, pues ¿qué va a pasar con la tensión? Pues se va a elevar. Lo mismo pasa con la alopecia. Si tú haces tratamientos, ya sea tópicos, orales o en este caso mesoterapia capilar, pues tú vas a estar regia, vas a sentir un pelo divino, grueso, brillante, abundante. Pero pues si tú ya las dejas, pues otra vez las hormonas van a volver a estimular a la caída del pelo. Entonces, lo que se recomienda, digamos, en el caso de los factores de crecimiento recombinantes, es hacerse por lo menos una cada de 20 a 30 días durante 3 meses. Y ya después hacer sesiones de control. Eso depende también de los medicamentos con los que los mezclemos, porque hay otros medicamentos que se deben aplicar cada 20 días y en general o en promedio pueden ir de 4 a 6 sesiones de mesoterapias capilares. Mire, doctora Alejandra, que hay un tema muy importante y es que yo creo que a las mujeres cuando nos dicen minoxidil, pues salimos corriendo porque uno dice, no, le van a salir pelos hasta en los cachetes. O sea, minoxidil peligroso, porque claro, sale pelo, pero empiezan a salir también pelo en zonas que uno no quiere que le salgan pelo. ¿Qué hacer en el caso, digamos, de una mujer? ¿Podría ser la mesoterapia capilar como también una idea para poner el minoxidil por ese lado? O sea, de una vez inyectándolo como al cuero cabelludo. Sí, pero entonces quiero desglosar tu pregunta en dos porque se me hace súper importante. El pobre minoxidil está muy subestimado, la verdad. El minoxidil es bueno, créanme, se lo formulamos a las embarazadas que tienen bebés y fetos, y si lo tolera bien una embarazada con un bebé, cualquier persona lo va a tolerar bien. Eso no lo digo para que lo consuma alguien sin una fórmula, escúchese bien. Sin embargo, es un medicamento muy seguro por el que debemos dejar de tenerle miedo si un médico te lo formula. Y el riesgo de hirsutismo, que es lo que tú estás describiendo, Cami, que es la aparición de pelo en otras zonas, no es en todos los casos. Hay estudios que muestran que este riesgo es entre un 15 y un 20%, pero este riesgo se puede disminuir si disminuimos la dosis del minoxidil. Es por eso que el minoxidil se puede encontrar en dosis hasta de 5 miligramos, pero digamos en mi consultorio yo lo formulo entre 0.5 y 1 miligramo. Entonces, al disminuir la dosis, el riesgo de hirsutismo o de salida de pelo en otros lados también es mucho menor. Entonces, pues digamos que no hay necesidad como de tenerle miedo al minoxidil, porque la verdad es que es una molécula muy buena, estudiada hace muchos años, aún en mujeres embarazadas. Entonces, podríamos dejar de temerle siempre y cuando lo esté formulando un médico que sepa disminuir el riesgo de que te salga pelo en otro lado. Adicionalmente, ¿qué hago yo en mi consultorio para disminuirles ese riesgo a las pacientes que es tan frecuente? Se mezcla con otros medicamentos que ayudan a disminuir la salida de pelo en otras partes y que al mismo tiempo estimulan la salida de pelo en el cuero cabelludo. ¿Cuáles son esos medicamentos? Son los conocidos antiandrógenos, o sea, ayudan a disminuir esa testosterona que está haciendo que nos salga pelo en otros lados. Entonces, al hacer esas mezclas que pues hacemos los médicos dermatólogos en el consultorio, disminuimos ese riesgo casi a cero. Mira, acá nos preguntan, ¿qué hay de cierto de que los tratamientos de crecimiento como el minoxidil puede tener efectos de impotencia sexual? Falso, lo están confundiendo con dutasteride o con finasteride, que son otros medicamentos que sí trabajan en la cascada de la testosterona y que sí pueden aumentar aumentar el riesgo de disminución de la libido. El minoxidil no trabaja en esa parte hormonal, por decirlo así, de la parte de la testosterona, de la de epiandrosterona, que son las hormonas masculinas que ayudan con la libido. Él no tiene nada que ver con esa parte hormonal, porque él trabaja es estimulando los folículos pilosos directamente a partir de la dilatación de los vasos sanguíneos. Es más, es por eso que se puede dar es para mujeres embarazadas con hipertensión arterial. O sea, no tiene nada que ver con la disfunción sexual o disfunción eréctil o disminución de la libido. Eso es totalmente incorrecto. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿Se puede hacer una mesoterapia capilar para alguien que tiene hipotiroidismo emocional y tuvo COVID? El hipotiroidismo emocional no existe. El hipotiroidismo es una enfermedad como tal, no se asocia a la parte emocional. Bueno, por el hipotiroidismo te podría dar
depresión o disminución del ánimo, pero son dos enfermedades diferentes, y el COVID también tiene otra causa. Sin embargo, se puede, claro que si no hay ninguna contraindicación por tener estos antecedentes. Al contrario, yo tengo muchos pacientes con hipotiroidismo en mi consultorio porque pues se les cae el pelo y buscan un tratamiento para mejorar esa nutrición del folículo piloso, y en esos casos la mesoterapia capilar sería una muy buena opción de tratamiento. Doctora, ¿qué riesgo puedo yo sentir el día después de que me hagan la mesoterapia? Ese mismo día yo me puedo ir a la casa, me imagino que debe ser algo ambulatorio, ¿no? ¿Qué riesgo podríamos sufrir? ¿Alguna infección? ¿Me tienen que mandar antibiótico? En este momento las guías internacionales pues nos muestran que como tal no requieres de un antibiótico, porque como se usan unas microagujas, los canales son muy pequeños que se abren en la piel. Es más, se ha demostrado que a las 24 horas estos canales en la piel ya están cerrados. ¿Qué se le recomienda al paciente? Lavarse al día siguiente el cuero cabelludo, como para disminuir el riesgo en un 100% de una infección al haber pues una apertura de la piel. El riesgo de infección siempre va a estar cuando abrimos pues o destruimos la barrera de la piel, pero es un riesgo muy bajo, y más si lo haces bajo las condiciones de asepsia que conocemos los dermatólogos que hacemos mesoterapia capilar. Mire, doctora, nos hacen otra pregunta. ¿Esto lo podría diagnosticar una persona de la EPS? Si es un médico dermatólogo, sí, porque las EPS aún tienen dermatólogos. Ah, entonces no es como decir un lujo, ¿no? No es como un tratamiento estético, ¿o sí? Ah, ok. Pensaba que me decías que si lo podía diagnosticar. Sí, yo creo que él se refería a la mesoterapia, sí. A cubrir, ajá, supongo yo. Ah, ok. No, pues desafortunadamente, pues estos medicamentos no están en el POS aprobados como para una enfermedad, sino que se consideran, pues desafortunadamente se consideran medicamentos más estéticos, y pues en la EPS, hasta donde tengo mi conocimiento, no están aprobados. Mire que a mí, doctora, me causa una curiosidad. ¿Esa mesoterapia también hay mesoterapia facial? Sí, es que yo estaba buscando aquí en internet y me encontré con mesoterapia facial, y eso, entonces, ¿cómo sería? Sí, entonces recuerden que la mesoterapia simplemente es la técnica con la que usamos inyecciones, ¿sí? Pero en las inyecciones podemos inyectar un mundo de sustancias dependiendo de la patología que esté indicada. En el caso de la piel, del rostro, podemos usarla para varias patologías. Las más conocidas o populares son las cicatrices de acné, mejoría o tratamientos antienvejecimiento, mejoría de manchas o melasma, o mejoría simplemente de la textura de la piel. Y aquí vuelvo a hablarles de los famosos factores de crecimiento recombinantes, que son otra de las moléculas que uso en el consultorio para mesoterapia facial. Con estos medicamentos también podemos estimular a los fibroblastos, que son esas células en nuestra piel que van a estimular nuevo colágeno y elastina, y van a ayudar a mejorar la textura de la piel, dándole más brillo, más lozanía y disminuyendo el envejecimiento de la piel. Entonces, también es una muy buena forma de usar los factores de crecimiento recombinantes en otra zona, como es en la piel de nuestro rostro. Doctora, mire, yo estoy en verdad aterrada aquí, porque es que yo solo de pensar el dolor, doctora, a mí se me para todo. No. Usted no se puede imaginar, yo hasta me estoy tocando la cabeza. En la cara. Ay, no. No, mira que, pues, yo lo hago mucho en mi consultorio y les encanta porque les deja esa piel hermosa, y básicamente lo que yo hago es, les aplico crema anestésica media hora antes en oclusión, y después les aplico la mesoterapia, pero en este caso son unas microagujas conocidas popularmente como Dermapen, y básicamente estas microagujas salen y entran tan rápido de la piel que tú no sientes la aguja, Caro. Lo que tú sientes es una vibración un poco molesta,
pero es tolerable. En promedio, cuando yo les pregunto a los pacientes cuánto te está doliendo de 0 a 10, ellos me dicen más o menos un 2, un 3, máximo un 4, pero tampoco es un dolor así intenso que tú digas no me lo aguanto. La verdad es que no, porque si no nadie se lo haría. Y en los folículos pilosos en el cuero cabelludo aún duele un poco menos. Y ahí en el cuero cabelludo yo también les aplico anestesia media hora antes y es bastante tolerable. Esa tecnología de microagujas es muy interesante porque por sí sola, así tú no inyectaras ninguna sustancia, al abrir esos microcanales en la piel, estás estimulando a los fibroblastos a que produzcan más colágeno y elastina. Y en el caso del cuero cabelludo, también estás estimulando los folículos pilosos para que llegue un proceso inflamatorio y asimismo se estimule nuevo pelo en donde hiciste la mesoterapia capilar. Entonces esa técnica es muy buena en los casos pues de que pensamos en dolor, porque sí, o sea, pensar en una aguja ahí es bastante doloroso, pero afortunadamente la tecnología y la biotecnología en estos casos nos ha mejorado la vida tanto a los médicos como a los pacientes en estos casos. Agradecer por haber estado aquí en el programa. ¿En dónde la pueden contactar los oyentes y todas las personas interesadas? Claro que sí, Caro, muchas gracias por la invitación. Me pueden encontrar principalmente en mi red de Instagram, es muy fácil, Alejandra Telles, ese Telles va con doble L y Z, dermatóloga. Todo pegadito, Alejandra Telles con doble L y Z, dermatóloga. O también pueden llamar a mi consultorio ubicado en Bogotá, 314-744-4537. 314-744-4537.